Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como ven por el título y estoy seguro por los titulares que han estado circulando por todas partes, tenemos una noticia que ha sacudido hasta los cimientos del mundo del entretenimiento. Y es que en un giro de acontecimientos que nadie vio venir, dos de las figuras más influyentes, dos pilares de un proyecto que prometía ser legendario, han decidido dar un paso al costado. Así es, estoy hablando de nada más y nada menos que de Khan y de Met. Prepárense porque vamos a desgranar este misterio, vamos a intentar entender qué demonios ha pasado y por qué esta dupla dinámica ha abandonado lo que parecía ser su obra maestra. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el torbellino de especulaciones y confirmaciones, les hago la invitación de siempre, si aún no lo han hecho. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras primicias y análisis. Esto se pone bueno. La noticia ha caído como un balde de agua fría, ¿verdad? Khan y Met, dos nombres que se han convertido en sinónimo de éxito, de carisma, de esa química que traspasa la pantalla y enamora a millones. Juntos estaban al frente de un proyecto ambicioso, uno que prometía revolucionar la forma en que consumimos cierto tipo de contenido, uno que se perfilaba como un verdadero fenómeno. Hablamos de un proyecto del que se esperaban maravillas, de uno que llevaba meses gestándose con una expectación desbordante. Y de repente, ¡boom!, el anuncio. Khan se va. Met se va. No juntos, sino que ambos por caminos separados, han decidido cerrar este capítulo. Y ahí es donde empieza la verdadera intriga. Cuando digo proyecto me refiero a esa iniciativa que todos estábamos esperando con ansias, esa que se rumoreaba desde hace mucho tiempo, esa que prometía traer de vuelta a estos dos ídolos en una faceta completamente nueva. Las especulaciones sobre de qué se trataba eran infinitas, una serie, una película, un documental interactivo, ¿quién sabe? Lo que sí sabíamos es que la unión de Khan y de Met era una garantía de éxito, una fórmula mágica que hasta ahora no había fallado. Su conexión en pantalla era palpable, una energía que contagiaba y hacía que cada escena fuera memorable. Y ahora, esa conexión se ha roto antes incluso de que pudiéramos verla en su máximo esplendor dentro de esta nueva aventura. La industria del entretenimiento es un ecosistema complejo, donde la convergencia de talento, visión y finanzas crea potenciales éxitos o fracasos estrepitosos. En este caso, la alineación de Khan y de Met representaba el componente talento en su máxima expresión, a menudo visto como un seguro de vida para cualquier producción. Su trayectoria conjunta previa, marcada por actuaciones que resonaron profundamente con el público, había generado una expectativa estratosférica para esta nueva incursión. Cada aparición pública, cada entrevista alimentaba la llama de la anticipación, pintando un cuadro de un proyecto que estaba destinado a romper récords y dejar una huella imborrable. Pero la realidad, como a menudo sucede, ha demostrado ser más caprichosa. Las razones oficiales, como suele suceder en estos casos, son escuetas y cautelosas. En el caso de Khan, se ha hablado de diferencias creativas insalvables con la dirección del proyecto. Palabras que suenan muy serias, pero que a menudo esconden un mar de desacuerdos. Imaginen la escena, semanas, quizás meses de trabajo, de reuniones, de intentar plasmar una visión común, y de repente, dos visiones chocan de frente y no hay forma de reconciliarlas. Las diferencias creativas pueden ir desde la trama misma, el desarrollo de los personajes, hasta aspectos técnicos como la estética visual o el ritmo narrativo. Es un terreno pantanoso donde las opiniones pueden volverse muy personales y difíciles de ceder. Khan Yilmaz, conocido por su rigor profesional y su afilada perspicacia, no es un artista que se embarque en proyectos a la ligera. Su implicación en una producción no se limita a la actuación, suele ser un proceso de inmersión profunda, donde cada detalle, desde el guión hasta la puesta en escena, es evaluado con escrutinio. Que se mencione diferencias creativas insalvables sugiere un choque fundamental en la concepción del proyecto, algo que va más allá de pequeñas objeciones. Podría tratarse de desacuerdos en la dirección de los personajes, en el mensaje central de la obra, o incluso en la propia esencia de lo que la producción pretendía comunicar. Para alguien con la visión artística de Khan, comprometer principios fundamentales podría ser un precio demasiado alto a pagar. Por su parte, Met Özdemir, la otra pieza clave de este rompecabezas, también ha dado un paso atrás. Las informaciones que tenemos señalan motivos más personales, o al menos, así se ha comunicado. Se habla de una decisión reflexionada, de prioridades cambiantes, de la necesidad de enfocarse en otros aspectos.
S de su vida y carrera. Y esto, amigos, es algo que debemos respetar. Todos tenemos momentos en la vida en los que las prioridades cambian, en los que sentimos que necesitamos un respiro, un cambio de rumbo. Para una figura pública de la talla de Demet, la presión mediática, las exigencias de un proyecto de esta magnitud, pueden ser abrumadoras. Quizás necesitaba un momento para reencontrarse consigo misma, para explorar otras oportunidades que le brindaran una satisfacción diferente. La carrera de Demet Özdemir ha sido un ascenso meteórico, marcado por roles que han demostrado su versatilidad y su capacidad para conectar con una audiencia global. La exigencia de mantener ese nivel de excelencia, sumado a la atención constante de los medios y del público, puede ser agotadora. Una decisión de motivos personales puede englobar una amplia gama de factores: el deseo de dedicar tiempo a su familia, la búsqueda de proyectos que le permitan explorar facetas artísticas distintas, o simplemente la necesidad de un periodo de descanso para recargar energías y reevaluar su camino profesional. En una industria tan demandante, la salud mental y el bienestar personal son tan cruciales como el talento. Pero aquí viene la parte que realmente nos hace pensar: ¿qué tan separadas son estas razones? ¿Podría haber algo más detrás de los comunicados oficiales? La industria del entretenimiento, como bien saben, es un tablero de ajedrez donde las apariencias a menudo ocultan jugadas mucho más complejas. ¿Podrían estas diferencias creativas de Khan haber afectado de alguna manera a Demet? ¿O quizás la decisión de uno influyó en la del otro, aunque no sea de forma directa y pública? Las teorías abundan en las redes sociales y entre los fanáticos. Algunos hablan de un desacuerdo entre Khan y la productora, que habría puesto a Demet en una posición incómoda. Otros sugieren que al ver que el proyecto se tambaleaba con la partida de Khan, Demet prefirió salir antes de que las cosas se pusieran aún más complicadas. La interconexión entre los artistas y los proyectos es intrínseca. En este caso, la partida de Khan, si bien justificada como diferencias creativas, podría haber creado un clima de incertidumbre en la producción. Demet, al ser una profesional igualmente comprometida, podría haber percibido que la visión original del proyecto se estaba desdibujando, o que el futuro del mismo se había vuelto incierto. La lealtad a un proyecto a menudo se basa en la confianza en la visión general y en la solidez del equipo. Si uno de los pilares fundamentales se tambalea, es natural que los demás evalúen su propia permanencia. Imaginen el impacto de esta noticia en los equipos de producción, en los inversores, y sobre todo, en los miles de fans que estaban esperando con auténtica devoción el regreso de esta pareja en un nuevo formato. Es una sacudida tremenda. Es como construir un edificio espectacular, tener los mejores arquitectos y obreros, y justo antes de inaugurarlo, el alma del proyecto decide marcharse. ¿Qué pasa entonces? ¿Se detiene la construcción? ¿Se busca un reemplazo? ¿Se reconfigura el proyecto por completo? La noticia de la partida de dos figuras tan importantes de un proyecto en ciernes es, sin duda, un golpe devastador para la producción. La inversión en tiempo, recursos y expectativas se ve seriamente comprometida. Los contratos, los planes de rodaje, las estrategias de marketing, todo se tambalea. La incertidumbre que rodea este hecho genera un torbellino de especulaciones que, si bien pueden ser infundadas, reflejan la profunda conexión que los fans tienen con estos artistas y la importancia que le otorgan a sus colaboraciones. Lo más probable es que la producción ahora se encuentre en una encrucijada. Tienen dos opciones principales: intentar salvar el proyecto, quizás buscando nuevos protagonistas que puedan replicar, o al menos acercarse al impacto de Khan y Demet, o directamente cancelar todo. Ambas opciones son complicadas. Encontrar a dos figuras que tengan esa chispa, esa conexión y ese nivel de reconocimiento es una tarea titánica. Y si deciden seguir adelante sin ellos, corren el riesgo de que el público no responda como esperaban, de que la comparación sea inevitable y el resultado sea decepcionante. La cancelación, por otro lado, significaría una pérdida económica considerable y un golpe a la imagen de todos los involucrados. La estrategia de reemplazo es siempre un desafío. Si bien es posible encontrar actores talentosos, la química entre Khan y Demet era un elemento casi mágico, difícil de replicar. Forzar una nueva pareja podría resultar en una dinámica artificial, que no conecte de la misma manera con la audiencia. Por otro lado, la cancelación podría ser vista como una admisión de fracaso, dañando la reputación de la productora y decepcionando a los inversores. La decisión que tomen será crucial y estará cargada de riesgos.
Ahora pensemos en el futuro de Khan y Demet por separado. Khan, sabemos, es un profesional muy dedicado y seguro que encontrará nuevos caminos creativos. Su talento es innegable y su capacidad para cautivar a la audiencia es algo que no se pierde así como así. Es posible que incluso veamos algún proyecto más personal, algo que él pueda controlar desde el principio y donde pueda plasmar su visión sin interferencias. Con su energía y su visión, no me extrañaría que estuviera ya gestando algo nuevo, algo que nos sorprenda. El perfil de Khan Yilmaz como artista sugiere una búsqueda constante de desafíos. Su capacidad para reinventarse y abordar diferentes géneros y tipos de personajes le otorga una gran flexibilidad en su carrera. Es probable que la experiencia de este proyecto, a pesar de su desenlace, le haya servido como aprendizaje, fortaleciendo su determinación de trabajar en proyectos que se alineen plenamente con sus aspiraciones artísticas. Y Demet, con sus razones más personales, también tiene un futuro prometedor. Ella ha demostrado ser una actriz versátil y carismática, y estoy seguro de que encontrará proyectos que se alineen con sus nuevas prioridades y que le permitan seguir creciendo como artista. Quizás veamos una faceta más madura, o proyectos que le permitan explorar roles diferentes a los que nos tenía acostumbrados. La vida da muchas vueltas, y a veces, un paso atrás es necesario para dar 2 pasos hacia adelante. Demet Özdemir ha demostrado una notable madurez y profesionalismo a lo largo de su carrera. Sus elecciones de proyectos hasta ahora han sido acertadas, y es probable que continúe seleccionando roles que le permitan explorar nuevas facetas de su talento y consolidar su posición como una de las actrices más destacadas de su generación. Si bien el motivo de su salida es personal, la fortaleza de su trayectoria profesional sugiere que este retiro temporal o cambio de enfoque solo la impulsará hacia nuevas oportunidades. Lo que sí es seguro es que la noticia deja un sabor agridulce. Por un lado, la decepción de no ver a Khan y Demet juntos en este proyecto específico. Por otro, la esperanza de que ambos encuentren caminos exitosos y nos sigan regalando su talento en el futuro. La industria del entretenimiento es así, impredecible, llena de giros inesperados que a veces nos sorprenden, nos decepcionan, pero también nos dejan con la intriga de lo que vendrá después. La industria del entretenimiento es un reflejo de la sociedad en muchos aspectos, efímera, cambiante y a menudo sorprendente. Las carreras de los artistas son un viaje y, como todo viaje, está lleno de desvíos, paradas inesperadas y nuevos destinos. La partida de Khan y Demet de este proyecto es un claro ejemplo de esta naturaleza fluida. Si bien la decepción es comprensible, la promesa de futuros proyectos individuales de estos talentosos artistas es un consuelo. Este es uno de esos momentos en los que los fans nos quedamos especulando, debatiendo en los comentarios, creando teorías conspirativas en las redes sociales. Y es normal, porque Khan y Demet no son solo actores, son fenómenos, y cuando un fenómeno se rompe, todos queremos entender por qué. Lo importante es recordar que, más allá de los titulares y las polémicas, hay personas detrás de esos personajes, personas con sus propias decisiones, sus propias vidas y sus propias trayectorias. La pasión de los fans es un motor vital para la industria del entretenimiento. Sus debates, sus especulaciones y sus esperanzas son lo que mantiene viva la conversación y genera la expectativa para futuros proyectos. Es crucial recordar que detrás de las figuras públicas existen individuos con complejidades y decisiones personales que a menudo van más allá de nuestro conocimiento. En resumen, mis amigos, la noticia de la partida de Khan y Demet de este ambicioso proyecto ha sido un shock para todos. Las razones oficiales apuntan a diferencias creativas insalvables para Khan y a motivos personales para Demet. Sin embargo, como siempre, la especulación está a la orden del día, y es probable que haya más de lo que vemos en la superficie. Lo que sí podemos afirmar es que este acontecimiento deja un vacío considerable en la industria y nos deja a todos con la incógnita de cómo se reconfigurará el proyecto y, sobre todo, qué les depara el futuro individual a estos 2 talentosos artistas. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes y tratar de poner un poco de luz en este misterio. Ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Cuáles creen que fueron las verdaderas razones? ¿Tienen alguna teoría? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, me encanta leer sus opiniones y sus análisis, siempre aportan una perspectiva diferente. Y si este vídeo les pareció interesante y les gustaría que sigamos trayéndoles este tipo de análisis, no olviden dejarle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Khan y Demet, y por supuesto, si aún no se han suscrito,
Este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Adiós.